El aire de Tenochtitlán, en el año de 1487, está denso y pesado con el olor ferroso de sangre fresca y el dulce aroma del copal quemado, una mezcla nauseabunda que se entrelaza con el grito final de miles de hombres y mujeres. El sonido gutural de las hojas de obsidiana, afiladas como navajas de afeitar, rasgando carne humana, resuena por todo el Valle de México como un coro infernal de lamentos y sacrificios. En lo más alto del templo mayor, majestuoso y ahora bañado en rojo, un joven Moctezuma, entonces un sacerdote guerrero con la piel de jaguar, observa la carnicería con ojos impasibles, una máscara de devoción y control. Su mirada, fija en el cielo, no busca la piedad para las víctimas, sino la aprobación de los dioses sedientos de sangre, cuyas bocas abiertas en las estatuas parecen sonreír con crueldad. La pirámide sagrada, recién inaugurada, no es solo un monumento a la gloria y el poderío azteca, es un altar colosal al terror que sostiene todo el imperio, un recordatorio palpable de su brutalidad. Cuerpos desmembrados, aún calientes y temblorosos, ruedan sin piedad por las empinadas escalinatas ensangrentadas, como si fueran piedras rodando por un riacho carmesí, alimentando la tierra con la vida. Allí, en ese ritual macabro que celebraba la grandiosidad de su imperio y la fuerza de su fe, 20.0 corazones fueron arrancados con precisión quirúrgica, aún palpitantes con el último aliento, y ofrecidos a Huitzilopochtli, el dios del sol y de la guerra. Esta era la promesa silenciosa que Moctezuma hacía a los cielos y a sí mismo, un imperio erigido sobre la fe inquebrantable en sus deidades implacables y la fuerza bruta de sus guerreros, donde la vida humana era la moneda más valiosa en el pacto cósmico con lo divino. Él no era un mero espectador, era una pieza intrínseca de la gigantesca y sanguinaria máquina del terror, un heraldo de la muerte que un día se convertiría en el propio Tlatoani, el emperador absoluto. Moctezuma Xocoyotzin, nacido en la nobleza mexica, ascendió al trono en 1502, heredando un imperio vasto y una tradición de terror sagrado. El imperio azteca, una formidable teocracia guerrera, controlaba una vasta confederación de pueblos, sumando más de 15 millones de súbditos, desde las costas del Golfo hasta las selvas del sur. Su hegemonía no se mantenía solo por la superioridad militar de sus implacables guerreros águila y jaguar, cuya ferocidad era legendaria, sino por un terror religioso sistemático, una cosmología implacable que exigía sacrificios humanos a una escala industrial para garantizar la continuidad del universo y la prosperidad de su civilización. Deidades como Huitzilopochtli, el dios del sol sediento de sangre, Tezcatlipoca, el señor del espejo humeante y el destino, Ixipetotec, el desollado, exigían un tributo constante de corazones palpitantes y sangre fresca, creando un ciclo perpetuo de guerras floridas, captura de prisioneros y una muerte ritual que mantenía el orden cósmico y social, el miedo paralizante a la cólera divina y la creencia arraigada de que la falta de sacrificios llevaría al fin del mundo, a la oscuridad eterna. Eran las cadenas invisibles que ataban al pueblo azteca, doblegando su voluntad. Esta brutalidad, este pacto de sangre con los dioses, era la esencia misma de su poder. Si ya sientes la intensidad de esta historia que marcó nuestro continente, dale like y suscríbete porque lo que viene te hará entender por qué somos como somos. La compleja herencia de este terror ancestral que aún resuena en nuestras venas. En los momentos de esos sacrificios masivos, Moctezuma sentía una compleja mezcla de devoción, responsabilidad y un temor reverencial que le helaba la sangre. No era placer sádico, sino una profunda convicción de que solo a través de esa brutal ofrenda su pueblo prosperaría y el sol volvería a nacer cada mañana. El clamor de la multitud, el aroma acre del incienso de copal mezclado con el hedor de la muerte, y la vista de los sacerdotes con sus vestimentas manchadas de sangre, le producían un escalofrío que no era de miedo, sino de un profundo y cósmico sentido del deber. Culturalmente, estos rituales eran el ancla de la civilización azteca. No eran solo actos bárbaros para la mente europea, eran ceremonias elaboradas que reafirmaban la jerarquía social, la conexión con lo divino y el poder absoluto del Tlatoani, el líder.
La sangre derramada en las pirámides era una fertilización simbólica de la tierra, una garantía de cosechas abundantes y la renovación del ciclo de la vida. Para el pueblo azteca, la ausencia de estos rituales era una señal de abandono divino, un presagio de desastre inminente. La mente de Moctezuma estaba imbuida de esta verdad ancestral, una verdad que había sido grabada en su alma desde su nacimiento en el seno de la nobleza. La vida de Moctezuma había estado siempre marcada por los presagios y la sangre. Desde joven, había sido educado en el Calmecac, la escuela para nobles, donde no solo se le instruía en la guerra y la política, sino en las artes sacerdotales más intrincadas. Había aprendido a leer los códices, a interpretar los movimientos de las estrellas y a entender el lenguaje de los augurios. En su ascenso al poder, una serie de eventos sobrenaturales, desde cometas surcando el cielo nocturno hasta templos ardiendo misteriosamente, habían sembrado una profunda inquietud en su corazón, una semilla de incertidumbre que lo atormentaba en sus noches más oscuras. Estos portentos, interpretados por sus sacerdotes como señales de grandes cambios o incluso del regreso del dios Quetzalcóatl, lo mantenían en un estado constante de ansiedad. La imagen de miles de cráneos apilados en el Tzompantli, el muro de calaveras, aunque un símbolo de poder para su pueblo, era también un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de la implacable voluntad de los dioses. Su fe, antes inquebrantable, comenzaba a ser minada por el presentimiento de que una era llegaba a su fin, y que ni siquiera 20.0 vidas sacrificadas podrían detener lo que el destino les deparaba. El año 1519, el calor sofocante del trópico, se pegaba a la piel de los 508 hombres de Hernán Cortés, un capitán español ambicioso y desprovisto de escrúpulos, cuyas manos se aferraban a la empuñadura de su espada de Toledo como a su propia vida. Desembarcaron en las costas del actual Veracruz, con sus armaduras relucientes bajo el sol implacable. 16 caballos, criaturas nunca antes vistas en este continente, y unos cuantos cañones de bronce, que rugirían con una furia desconocida. Cortés no solo enfrentaba a un enemigo bélico, se chocaba de frente con una civilización compleja y sofisticada, pero paradójicamente paralizada por el propio terror que infligía a sus vecinos. Moctezuma, el tlatoani absoluto que se consideraba a sí mismo un semidios y gobernaba desde el lujoso y vasto palacio de Axayácatl, adornado con plumas de quetzal y oro, cometió el error fatal de interpretar la llegada de los extraños como el cumplimiento de antiguas profecías. La serpiente emplumada, Quetzalcóatl, se decía que regresaría desde el este para reclamar su trono. Este pensamiento, este temor reverencial, lo llevó a una postura de hesitación y sumisión ritualística, en lugar de una resistencia inmediata y contundente, una decisión que sellaría el destino de un imperio milenario. La procesión de Cortés hacia Tenochtitlán fue una lenta marcha de asombro y estrategia. A cada paso, el conquistador español observaba con ojos astutos la riqueza de los templos, el orden de las ciudades y, sobre todo, la profunda resentimiento de los pueblos tributarios hacia el dominio azteca. La Malinche, una mujer indígena de Coatzacoalcos, esclava y luego traductora de Cortés, se convirtió en una pieza clave en este macabro ajedrez. Su voz, una sutil traición susurrada en náhuatl y maya, fue el puente que conectó dos mundos y reveló las grietas internas del imperio. Ella no era una simple traductora, era una estratega, una sobreviviente que, motivada por su propia historia de opresión y quizá una venganza silente contra Moctezuma por la destrucción de su pueblo natal, guió a Cortés a través del laberinto político y cultural de Mesoamérica. Sus palabras y su conocimiento de las divisiones internas, de los odios acumulados durante siglos por la brutalidad azteca, eran tan afiladas como las espadas de los españoles. Sin la Malinche, el camino de Cortés habría sido un suicidio. Con ella, se convirtió en una sentencia de muerte para toda una civilización. El encuentro inicial entre Moctezuma y Cortés fue un choque de titanes, dos mundos que se miraban con fascinación y desconfianza. En la gran calzada que llevaba al corazón de Tenochtitlán, Moctezuma,
ataviado con sus mejores galas de plumas de quetzal y oro que brillaban bajo el sol, descendió de su litera imperial con la dignidad de un dios. Sus ojos negros, llenos de un antiguo poder y una profunda ansiedad, se fijaron en los ojos de Cortés, un hombre de hierro que emanaba una voluntad inquebrantable. El aire se cargó de una tensión casi eléctrica, un silencio expectante de los miles de aztecas que observaban. Las manos de Moctezuma, aunque ofrecían regalos, también denotaban una cautela ancestral, una sabiduría milenaria que percibía el peligro. Cortés, por su parte, con la sonrisa forzada de quien sabe que está a punto de desatar una tormenta, extendió su mano, un gesto de supuesta paz que escondía una garra de hierro. Este primer contacto, documentado en crónicas de la época, fue el preámbulo de una tragedia, el abrazo de la muerte bajo el sol. La entrada de los españoles en Tenochtitlán fue un espectáculo que dejó a los conquistadores boquiabiertos. La ciudad, una metrópolis flotante de canales y calzadas, templos piramidales que perforaban el cielo y palacios opulentos, superaba en grandiosidad a cualquier ciudad europea de la época. Cortés y sus hombres, acostumbrados a la rusticidad de las ciudades castellanas, quedaron sobrecogidos por la pulcritud, el orden y la monumentalidad de la capital azteca, pero esta admiración se mezclaba con un miedo latente y una codicia insaciable. El brillo del oro en cada templo, en cada adorno, en cada joya, encendió una llama salvaje en los ojos de los españoles, una sed que no se saciaría. El olor a incienso y a miles de personas se mezclaba con el hedor de las ofrendas en los altares de sacrificio, un contraste brutal que perturbaba sus almas cristianas. La visión de los tzompantlis, muros hechos con miles de cráneos humanos, les produjo un escalofrío de repulsión y fascinación. En ese momento, Cortés sintió en lo más profundo de su ser la inmensidad de lo que estaba a punto de destruir, y la ambición desmedida que lo impulsaba hacia adelante, sin importar el costo humano o cultural. Los primeros días en Tenochtitlán fueron una danza macabra de engaño y desconfianza. Moctezuma, en su intento por comprender a los dioses venidos del mar, los agasajó con riquezas y honores, asignándoles aposentos en el palacio de Axayácatl, una fortaleza de piedra que se convertiría en su prisión dorada. Las conversaciones, mediadas por la Malinche, eran un abismo de incomprensión cultural. Cortés hablaba de un solo Dios, un Salvador, y la superioridad de la fe cristiana, mientras Moctezuma explicaba su complejo panteón de deidades sedientas de sangre. Las manos de los españoles, que antes ofrecían saludos, ahora se aferraban a las espadas. Su paciencia se agotaba con cada día que no encontraban el oro a gran escala. Las miradas de los aztecas, inicialmente de asombro y respeto, empezaron a tornarse en desconfianza y un sutil desprecio por la pasividad de su Tlatoani. El choque de estas dos visiones del mundo, la cristiana y la pagana, la europea y la americana, no era una colisión de iguales, sino la embestida de una civilización que se creía superior, trayendo consigo la cruz y la espada como instrumentos de una evangelización forzada y un genocidio sistemático. La tensión se intensificó con el intento de los españoles de erradicar los ritos aztecas. Cortés, indignado por los sacrificios humanos que presenciaba desde su improvisada fortaleza en el palacio, exigió a Moctezuma que detuviera estas prácticas demoníacas. El conquistador, con el ceño fruncido y una furia apenas contenida, clamó que solo el dios cristiano era verdadero, que los dioses aztecas eran meras invenciones del diablo y que su adoración era un pecado mortal. Las palabras de Cortés, traducidas por la Malinche con una mezcla de miedo y resignación, resonaron como una blasfemia en los oídos de Moctezuma, quien sentía un nudo de terror en el estómago. Para el Tlatoani, no se trataba de una cuestión de moralidad, sino de la propia supervivencia de su pueblo. Sus deidades eran tan reales y poderosas como el sol que iluminaba Tenochtitlán. La reacción de los sacerdotes aztecas fue de horror y ultraje, sus cuerpos tensos con una ira contenida. Cortés mandó derribar las imágenes de los dioses aztecas del Templo Mayor y colocó una cruz y una imagen de la Virgen María, profanando el lugar más sagrado de la cosmovisión mexica. Este acto no solo fue una afrenta religiosa,
Fue una declaración de guerra cultural, una supresión violenta de la identidad ancestral que se grabaría como un trauma en la memoria colectiva. El control de Cortés sobre Moctezuma se volvió cada vez más asfixiante, tras un incidente en la costa donde algunos soldados españoles fueron atacados y asesinados por aztecas leales. Cortés, con su rostro endurecido por la furia, exigió la entrega de los responsables y, de forma audaz e inaudita, secuestró al propio Moctezuma. El emperador, con el corazón encogido por la humillación, fue llevado a los aposentos españoles, donde se le obligó a gobernar bajo la supervisión constante de sus captores. La libertad, el poder y la dignidad del Tlatoani fueron arrebatados, sustituidos por la impotencia y la vergüenza. El pueblo azteca, al principio incrédulo, luego confundido y finalmente indignado, observaba como su líder, su representante divino en la tierra, se convertía en una marioneta de los teules, los supuestos dioses blancos. Las murmuraciones se extendían por los mercados de Tlatelolco como una enfermedad. La desconfianza crecía y la fe en Moctezuma, el emperador que había sacrificado 20.0 vidas, se desmoronaba día a día. Los ancianos lloraban en silencio, sintiendo el presagio de una catástrofe que se cernía sobre ellos. Un trauma histórico que comenzaba a gestarse en lo más profundo de su civilización. La humillación pública de Moctezuma fue una herida que nunca cicatrizaría en el alma azteca. Los españoles, con su mirada altiva y sus gestos despectivos, obligaron al emperador a mostrarse ante su pueblo desde la azotea del palacio, instándolos a obedecer las órdenes de Cortés y a mantener la paz. La voz de Moctezuma, antes todopoderosa, ahora sonaba quebrada y vacilante, teñida por la vergüenza. La gente, al verlo como un prisionero, dejó de lado el respeto reverencial y comenzó a verlo como un traidor, una figura patética que había perdido su esencia divina y su autoridad terrenal. Los gritos de «cobarde» y «traidor» perforaron el aire, atravesando el corazón del Tlatoani como flechas de obsidiana. La Malinche, observando la escena con una expresión indescifrable, sabía que el punto de no retorno se había cruzado. El símbolo de poder y terror que había sido Moctezuma se había desmoronado ante los ojos de su propio pueblo, transformando la obediencia en resentimiento y el miedo en furia. El legado del emperador que había derramado tanta sangre por sus dioses, ahora veía como su propia gente le negaba hasta el último vestigio de su divinidad. Mientras Moctezuma se debatía en su prisión, una nueva amenaza emergía en la costa, una que pondría a prueba la ya frágil posición de Cortés. Pánfilo de Narváez, enviado por el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, llegó con una flota de barcos y un ejército mucho mayor que el de Cortés, con la orden explícita de arrestar al conquistador rebelde por insubordinación. La noticia llegó a Tenochtitlán como un eco distante de una tormenta que se acercaba, creando un nudo de preocupación en el estómago de Cortés. La ambición y la lealtad dividida de los españoles se convertían en un obstáculo tan formidable como el propio imperio azteca. Moctezuma, con un atisbo de esperanza en sus ojos, ofreció su ayuda a Cortés, creyendo ingenuamente que sus aliados teules lucharían entre sí y él recuperaría su trono. Esta decisión, esta jugada desesperada, no sería solo suya, sino de todo un imperio que dependía de él. ¿Tú qué habrías hecho si fueras el líder de toda una civilización ante invasores desconocidos que se dividen? Déjamelo en los comentarios, y también cuéntame desde qué país latinoamericano me estás viendo para saludarte. Cortés, con la audacia que lo caracterizaba, decidió enfrentar la nueva amenaza con una fracción de sus hombres, dejando a Pedro de Alvarado, un teniente de mirada fría y temperamento impulsivo, a cargo de Tenochtitlán y de la custodia de Moctezuma. La decisión del extremeño, arriesgada hasta la temeridad, era un reflejo de su carácter impetuoso y su absoluta confianza en su destino. Al partir, el aire vibraba con una tensión palpable. La ciudad, aunque aparentemente en calma, bullía con un descontento latente. La Malinche observó la partida con una mueca de preocupación, sus manos apretadas, intuyendo que la ausencia de Cortés solo aumentaría el polvorín que era la capital azteca.
El Tlatoani, por su parte, encerrado en su palacio, sintió un breve alivio, una pequeña victoria en su humillación, pensando que sus tormentos pronto terminarían, pero no sabía que la partida de Cortés no traería la paz, sino el preludio de una tormenta aún más brutal, una que desataría la furia acumulada de un imperio. Mientras Cortés se dirigía a la costa, la paranoia y el miedo se apoderaron de Pedro de Alvarado, el capitán del sol, como lo llamaban los indígenas por su cabello rubio y su ferocidad. Escuchó los rumores de un posible levantamiento azteca durante la inminente fiesta de Toxcatl, en honor a Tezcatlipoca. Sus ojos, llenos de desconfianza y un sutil sadismo, veían amenazas en cada sombra, en cada gesto de los nativos. Sus manos, que habían empuñado la espada en tantas masacres, temblaban con una mezcla de miedo y una sed de sangre que lo consumiría. El miedo a ser superado en número, a ser sacrificado en los altares aztecas, lo llevó a una decisión precipitada y brutal, una que desencadenaría la furia de un imperio. La mente de Alvarado, incapaz de comprender la complejidad de la cultura azteca, solo veía barbarie y demonios, justificando en su mente la violencia que estaba a punto de desatar. Una violencia que iría más allá de cualquier límite. Moctezuma, desde su prisión, intentó mediar entre su pueblo y los españoles, actuando como un puente entre dos mundos que se odiaban. Su corazón estaba dividido, por un lado, la lealtad a sus dioses y a su gente, por otro, la creencia forzada en la invencibilidad de los teules y un miedo creciente a la aniquilación total. Sus noches estaban plagadas de pesadillas, visiones de templos ardiendo y ríos de sangre, mientras el sudor frío empapaba sus finas ropas. Sus manos, que antes sostenían el cetro imperial, ahora solo podían apretarse en impotencia. La paranoia lo consumía. No sabía en quién confiar. La transformación de Moctezuma era devastadora. El poderoso emperador que había ordenado el sacrificio de 20.0 vidas, ahora era un hombre roto, un títere de los invasores, cuyo espíritu se desmoronaba bajo el peso de su propia ingenuidad y la brutalidad de un enemigo implacable. Su imperio, erigido sobre el terror, ahora se resquebrajaba bajo sus propios pies. La tensión en Tenochtitlán alcanzó su punto de ebullición mientras el pueblo se preparaba para la fiesta de Toxcatl, un ritual sagrado de danza y canto en honor a Tezcatlipoca. Los patios del Templo Mayor se llenaron de miles de guerreros y nobles aztecas, desarmados, con sus cuerpos adornados con plumas y joyas, entregados a la celebración. El aire vibraba con el sonido de flautas y tambores, el canto de las mujeres y la alegría del pueblo que buscaba consuelo en sus tradiciones ancestrales. Pero en el palacio de Axayácatl, Pedro de Alvarado, con los ojos inyectados de sangre y la mano aferrada a su espada, observaba la multitud con una mezcla de desprecio y paranoia. El aroma a copal y la música ritual le sonaban a un presagio de guerra, no de fiesta. Sentía el corazón latiéndole desbocado en el pecho, un tambor de guerra en su propio interior. La matanza que estaba a punto de desatar no sería un acto de defensa, sino una masacre preventiva, una muestra de la brutalidad de la conquista que grabaría un trauma imborrable en la memoria colectiva de los pueblos hispanoamericanos. El 22 de mayo de 1520, la música se detuvo. En medio de la danza y la celebración, Pedro de Alvarado, con un grito salvaje que se ahogó en el horror, ordenó a sus soldados que cerraran las entradas del patio. De repente, la atmósfera de fiesta se convirtió en un infierno. Las espadas de Toledo, el metal frío del acero español, brillaron bajo el sol mientras se abatían sobre los cuerpos desarmados de los aztecas. El sonido de los gritos de agonía y desesperación se mezcló con el clangor metálico de las armas, ahogando los cantos y las flautas. El patio del Templo Mayor se tiñó de rojo con la sangre de miles de nobles y guerreros, sus cuerpos desmembrados y mutilados, sus rostros contorsionados por el terror y la incredulidad. El olor a muerte y terror se pegaba a la piel. Alvarado, con la cara manchada de sangre, observaba el horror que había desatado, su corazón latiendo con una adrenalina salvaje, una sed de sangre que parecía insaciable. La matanza del Templo Mayor no fue una batalla, fue una carnicería,
una traición brutal que rompió cualquier posibilidad de coexistencia entre los dos mundos. La noticia de la masacre se extendió como un incendio por Tenochtitlán. La reacción de los aztecas fue de un horror y una furia incontrolables. El shock inicial se convirtió en una sed de venganza, un rugido colectivo que hizo temblar los cimientos de la ciudad. Las mujeres lloraban por sus hijos y maridos. Los guerreros, con los ojos inyectados de ira, juraron venganza. El emperador Moctezuma, prisionero en su palacio, escuchó los gritos y el tumulto, su corazón oprimido por un terror helado. Las manos le temblaban incontrolablemente, comprendiendo la magnitud de la catástrofe que se había desatado bajo su pasividad. Para los españoles, el acto de Alvarado fue un error estratégico brutal, una detonación prematura de la bomba de tiempo que era Tenochtitlán. El sueño de una conquista pacífica, o al menos controlada, se hizo añicos. La ciudad entera se levantó en armas, sus calles llenas de guerreros aztecas armados con macuahuitles de obsidiana y lanzas, listos para expulsar a los invasores o morir en el intento. La noche triste, el punto de inflexión de la conquista, estaba a punto de comenzar, con el pueblo azteca dispuesto a todo, atrapados en el palacio de Axayácatl. Bajo un asedio brutal, los españoles estaban desesperados. Cortés, que había regresado a Tenochtitlán con refuerzos, intentó usar a Moctezuma como último recurso para calmar la revuelta. El emperador, con el rostro pálido y los ojos hundidos por el cansancio y el miedo, fue llevado a la azotea del palacio. Desde allí, con el aire vibrando con los gritos de batalla y el estruendo de las armas, se dirigió a su pueblo. Su voz, antaño poderosa y autoritaria, ahora sonaba débil y quebrada, pidiendo paz, instando a la obediencia. Pero las palabras que salían de su boca eran las de un prisionero, un traidor en los ojos de su gente. El pueblo, enloquecido por la sed de venganza, no escuchó sus ruegos. Para ellos, Moctezuma ya no era el Tlatoani divino, era un símbolo de su propia humillación. Sus gritos históricos, documentados por los cronistas, fueron: traidores, perros, no te queremos escuchar. Esas palabras resonaron por todo Tenochtitlán como una sentencia de muerte, porque para un tlatoani ser humillado públicamente y repudiado por su propio pueblo equivalía a perder el mandato divino. El pueblo de Tenochtitlán respondió a Moctezuma con una lluvia de piedras y flechas. El emperador, que había sacrificado 20.0 vidas por sus dioses, cayó herido, la sangre manchando sus ricas vestiduras de quetzal. La versión española, escrita por cronistas como Bernal Díaz del Castillo, afirma que Moctezuma murió días después a causa de estas heridas, un mártir accidental de su propio pueblo. Sin embargo, las fuentes indígenas, como el Códice Florentino, sugieren una verdad más brutal, que fue asesinado por los propios españoles, apuñalado por la espalda o estrangulado, una vez que dejó de serles útil. La realidad de su muerte, envuelta en el misterio y la controversia, es un símbolo de la brutalidad de la conquista. Lo que es innegable es que, en ese momento de 1520, Moctezuma, el poderoso Tlatoani, se convirtió él mismo en la mayor víctima del terror que había alimentado, de sus propios dioses sedientos de sangre y de la invasión extranjera. Su muerte marcó no solo el fin trágico de un hombre, sino el colapso de la ilusión de una coexistencia, abriendo las puertas a una era de genocidio, violencia y mestizaje forzado que definiría la formación de un continente. La muerte de Moctezuma marcó el inicio de la terrible noche triste del 30 de junio de 1520. Los españoles, desesperados y bajo un ataque implacable de los aztecas, intentaron escapar de Tenochtitlán en la oscuridad de la noche, cargando con el oro robado. Las calzadas se convirtieron en trampas mortales, los canales se llenaron de cuerpos y sangre. Se estima que más de 600 españoles murieron esa noche, ahogados por el peso de sus armaduras y del oro, o masacrados por la furia azteca. Cortés, herido y derrotado, lloró amargamente bajo un ahuehuete, pero su ambición no se quebró. Este evento brutal, aunque una victoria azteca temporal, no cambió el destino final del imperio. Por el contrario, solo pospuso lo inevitable y encendió una sed de venganza aún mayor en el corazón de Cortés. El oro,
el mismo metal que los aztecas consideraban sagrado para sus dioses. Ahora se convertía en el detonante de su aniquilación, un símbolo del inicio de la explotación sistemática de un continente entero, de su gente y de sus riquezas. La Noche Triste fue solo un respiro. Un año después, en 1521, Cortés regresó con un ejército masivo, compuesto por miles de aliados tlaxcaltecas y otros pueblos indígenas que, cegados por el odio a los aztecas y las promesas de los españoles, se unieron a la brutal campaña de asedio. La caída de Tenochtitlán fue un evento devastador. La ciudad, que había resistido valientemente bajo el liderazgo de Cuauhtémoc, el último emperador, fue asediada durante 75 días, sufriendo de hambre, sed y la devastación de la viruela, una enfermedad traída por los europeos que aniquiló a millones de indígenas. El hedor de los cadáveres flotando en los canales era insoportable. Cuando la ciudad finalmente cayó el 13 de agosto de 1521, el espectáculo fue de una brutalidad inimaginable. Los españoles y sus aliados indígenas masacraron a decenas de miles de aztecas, despojaron la ciudad de todo su oro y tesoros, y la destruyeron sistemáticamente, erigiendo una nueva ciudad, la Ciudad de México, sobre sus ruinas. Este no fue solo el fin de un imperio, sino el inicio del colonialismo brutal, de la encomienda y el repartimiento. Sistemas de trabajo forzado que esclavizarían a millones de indígenas. La conquista de México, precipitada por la matanza del Templo Mayor y la muerte de Moctezuma, tuvo consecuencias históricas de una magnitud incalculable para toda América hispánica. La destrucción de Tenochtitlán no fue un evento aislado, fue el modelo para la aniquilación de innumerables civilizaciones a lo largo del continente. La evangelización forzada, la quema de códices y la destrucción de templos intentaron borrar siglos de historia, de espiritualidad y de identidad. El mestizaje violento, producto de la violación sistemática de mujeres indígenas, creó una nueva raza, el mestizo, a menudo rechazado por ambos mundos, con una identidad fracturada y un trauma ancestral. La pérdida de territorios, la supresión de lenguas nativas y la imposición de una nueva religión y cultura marcaron a fuego el destino de millones de personas. La conquista, un evento brutal y sangriento, se convirtió en la cicatriz fundacional de Hispanoamérica, una herida que aún hoy, 500 años después, sigue resonando en nuestras sociedades, en nuestra cultura y en nuestra propia identidad como pueblos latinos. 500 años después de la caída de Tenochtitlán, el legado de Moctezuma y el terror azteca, así como la brutalidad de la conquista española, siguen vivos en la memoria colectiva de Hispanoamérica. La sangre derramada en el Templo Mayor, la traición de los aliados indígenas y la implacable ambición de oro, son los cimientos sobre los que se construyó una nueva civilización, una que lucha hasta hoy por reconciliar sus dos orígenes. ¿Cómo un imperio tan poderoso como el azteca pudo caer ante un puñado de hombres? La historia de Moctezuma nos enseña que el terror, aunque eficaz para mantener el control, también siembra las semillas de la desunión y la vulnerabilidad. Su ingenuidad frente a Cortés, su interpretación fatal de las profecías y su incapacidad para adaptarse a una amenaza sin precedentes, fueron los eslabones débiles que los españoles supieron explotar. La figura del emperador caído, del líder que perdió su poder y su dignidad, se convirtió en un arquetipo hispanoamericano, un recordatorio de las tragedias que pueden ocurrir cuando un pueblo pierde su autonomía y su identidad cultural. El mestizo maldito, hijo de dos mundos, sigue buscando su lugar en una sociedad que aún no ha sanado las heridas de la conquista. El oro de América Latina, que financió imperios europeos, sigue siendo un símbolo de la explotación y la desigualdad. Esa decisión brutal de hace 500 años sigue moldeando quiénes somos como pueblos latinos, nuestra resiliencia, nuestras luchas y nuestra rica complejidad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo eventos tan lejanos siguen afectando tu vida diaria? Comparte tu reflexión y si esta historia te hizo entender mejor nuestras raíces, compártela con otros latinos que necesitan conocer su verdadera historia.
porque solo conociendo nuestro pasado, podemos comprender nuestro presente y construir un futuro más justo.